Entonces, siguiendo con nuestro amplio set de conferencistas diversos de diferentes temáticas, de diferentes industrias, universidades que trabajan en temas de ciencia de datos, me permito presentar a Alejandro Delgado Moreno. Es abogado de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho y Negocio de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual en el Instituto Bursátiles de Madrid, España. Ha trabajado en el Ministerio de las TIC, en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en la Agencia Nacional del Espectro, en la Secretaría de Desarrollo Económico y como especialista en inteligencia artificial y datos en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial. En la actualidad es el líder de ecosistema para la Agencia Analítica de Datos de Bogotá, Ágata. Ha sido conferencista en temas como inteligencia artificial, blockchain, Internet de las Cosas, transformación digital, entre otros. Alejandro, a su vez, ha trabajado en temas de economía y transformación digital a nivel empresarial con entidades como Mars, Asobancaria, Colombia FinTech, Certicámara, Confandi, Credibanco, y ha capacitado en temas de transformación digital y tecnologías emergentes a personas vinculadas de universidades como la EAN, del MINTIC, del Ministerio de las TIC, Colombia Productiva, SENA, entre otros. Desde Agatha Analytics, para nosotros es un gusto, es un placer tener aquí en nuestro Congreso en Ciencia de Datos a Alejandro. Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a nuestro evento. Bueno, muchas gracias. Hola, Wilmer. Mucho gusto a todos Alejandro, los que están participando en este evento. Les voy a compartir pantalla rápidamente. ¿Me confirman, por favor, que sí estemos viendo la pantalla? ya vemos. Aquí estamos, ¿cierto? Sí, señor, estamos. ¿Listos? Entonces, bueno, primero es un gusto estar con ustedes acá el día de hoy. Nosotros vamos a hablar de un tema muy importante que obviamente ustedes lo han tratado en estos 2 días de mucha información y es la importancia de la analítica de datos, pero especialmente les queremos contar primero qué es Ágata y segundo la importancia de los datos en el sector público y para las entidades públicas. En Ágata, bueno, primero qué hacemos, pues en primer lugar guiamos con el análisis de los datos las decisiones de los líderes que tienen la visión de transformar especialmente las ciudades, pero también las empresas y la calidad de vida de las personas. Es una empresa. Ágata es una empresa, no es una entidad pública tradicional, y como tal tenemos dos mundos muy interesantes. Tenemos el mundo de la startup como tal, que es unos inversionistas que decidieron meter un dinero a una empresa para ofrecer servicios de analítica especialmente o principalmente más bien a entidades públicas. Entonces, un primer mito que hay de Ágata, para los que lo conocían, a veces dicen, no, eso es una entidad pública de Bogotá. No es una entidad pública, es una empresa. Y dos, no ofrecemos solamente servicios de analítica a terceros, especialmente a secretarías de desarrollo económico, a secretarías de salud, sino también podemos ofrecer al sector privado. Entonces, es un gran mito que hay que romper y es que Ágata va más allá de los servicios a entidades públicas de Bogotá. Lo otro es que tenemos igual una condición como una GovTech. Somos una GovTech en el sentido de una startup con unas obligaciones pues, de empresa. Y por el otro, nosotros hacemos parte de Bogotá estructuralmente. Entonces, sí hacemos parte del macroecosistema de Bogotá en el tema de innovación y pues obviamente del tema de analítica de datos especialmente. Somos uno de los líderes en la ciudad. Otro punto de Ágata a tener en cuenta. Ágata ya tiene más de 70, son casi 60 personas, más, un poquito más, donde la mayoría de las personas son expertas en temas de analítica de datos. Entonces, tenemos científicos de datos, arquitectos de datos, y siempre queremos buscar el mejor talento. Entonces, también están muy invitados a, si están interesados en Ágata o en cómo participar en Ágata a futuro, pues pueden contactarnos para oportunidades en un futuro. En términos de qué hacemos, pues lo que les decíamos era, hacemos casos de uso concretos con posibles clientes que estén interesados en que les ayudemos a mejorar algún momento de la cadena del dato, desde arquitectura de datos hasta analítica descriptiva y predictiva. El tema es que nosotros, si no lo sabemos hacer, nos aliamos con quien lo sabe hacer. Y por eso el ecosistema de Ágata es tan amplio, porque nosotros no sé que sepamos todo o no queremos tampoco saber toda la cadena del dato, ser expertos en cada uno de los pasos, pero sí nos aliamos con gente que sabe mucho.
Y es otro mensaje del ecosistema de poderse aliar con Ágata permanentemente. Entonces, hay unos procedimientos y unos procesos a empresas que estén interesadas en ser parte, digamos, del grupo o comunidad de Ágata para poder participar en futuros casos de uso concretos con clientes del sector público o privado, como les decíamos. Podemos hacer las dos, pero especialmente para el sector público. Eso es interesante, eso es un tema muy, muy interesante a tener en cuenta. Entonces, que ustedes sepan cómo lo hacemos. Y es que aprovechamos la analítica de datos para crear u ofrecer soluciones y herramientas digitales que hacen realidad la visión del líder y lo ayudan a tomar decisiones informadas. En realidad, pues ustedes saben el gran valor de los datos para una empresa, el gran valor de los datos para un país y especialmente nosotros quisiéramos profundizar en el gran valor de los datos para las ciudades. Las ciudades también se ven beneficiadas para apalancar lo que llaman una Bogotá inteligente o una ciudad inteligente en general. Y eso significa aprovechar la fuerza de los datos para tomar mejores decisiones en las entidades públicas. ¿Y por qué lo hacemos? Pues queremos mejorar la experiencia sin duda de las personas con su ciudad, optimizando la gestión y los recursos de las organizaciones. Esos son los grandes valores que tenemos y pues lo hemos confirmado con varios casos de uso. Nosotros trabajamos bastante con varios casos de uso desde el nacimiento de Ágata, que es desde hace 3 años que nació. Y Ágata lo que tiene es una ventaja por ser parte de Bogotá en términos, por ejemplo, de contratación. Como somos entidad mixta, pues una empresa, pero también tiene un componente público, tenemos una facilidad de contratación con entidades públicas, que es un tema muy importante, pero también obviamente tenemos el control político y el control de las IAs. Entonces es una GovTech muy interesante porque tiene lo privado y lo público al tiempo, para lo bueno y para lo complicado. Entonces, eso es Ágata. Una diferencia importante, y es otro mito que hay de Ágata, es que nosotros tenemos las fuentes, todas las fuentes de Bogotá, por ejemplo. Es que nosotros manejamos todas las fuentes, tenemos todas las data de Bogotá para poder hacer lo que queramos. Eso no es verdad. Nosotros lo que hacemos es, por cada caso de uso, el cliente es quien nos da esos datos, obviamente legalmente y con la transferencia de datos pues, legal, pero eso nosotros no nos quedamos con los datos. Nosotros no tenemos esos datos, no tenemos ningún dato en realidad en un solo lugar en Ágata. Manejamos y analizamos los datos que nos dé el cliente para el caso concreto, hacemos el análisis, hacemos el proyecto y seguimos. ¿Okay? Unos dicen que deberíamos tener eso, otros dicen que no. Es un debate ahí ya de macro debate, pero sí es cierto que la ciudad necesita un cierto mecanismo para facilitar el intercambio de datos y manejar un poco la calidad de los datos, que es uno de los grandes retos que vamos a hablar ahorita después de los casos. En este momento queremos presentarles unos ejemplos concretos de qué casos de uso estamos manejando o hemos manejado en Ágata. ¿Y por qué es importante esto? Porque una razón es, por un lado, para que sepan que es real, o sea, los casos de uso sí tienen un potencial muy grande en ciudades de facilitar la vida de los ciudadanos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El primer caso es Bogotá Te Escucha. En realidad es una respuesta a PQRs con ayuda de inteligencia artificial. ¿Y eso qué significa en plata blanca? Si ustedes ven, este punto de las menciones en Twitter, por ejemplo, en redes sociales, de la alcaldía o de la alcaldesa, hay más de 120 millones de menciones analizadas en 25 meses. Y eso, si uno lo hiciera Chinomatic, por así decirlo, necesitaría más de 700 personas para hacerlo. Para analizar toda esa cantidad de menciones analizadas. Pero no, tenemos un sistema de inteligencia artificial que lo que hacíamos fue, a través de ese mecanismo, de esa solución, de ese producto específico de datos, nosotros lo que hacemos es, recogemos toda la información y con un formato de precisión que va mejorando por el tiempo, como Machine Learning, en enero de 2022, la precisión era del 17%.
del sistema al hacer los análisis de menciones analizadas en Twitter y en otras redes. Y a julio ya la precisión de lo que estábamos haciendo llegaba al 80%. O sea que sí ha mejorado con el tiempo. Y es la magia de la inteligencia artificial en realidad de mejorar con el tiempo a través de muchos, muchos datos que se van metiendo al sistema. ¿Y eso qué significa en plata blanca para el cliente, para el que está mirando esa cantidad de datos? Es un dashboard que se le da a la Secretaría General y a la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde se le da no solo un mapeo de cómo va el tema del análisis de las redes, sino también unos indicadores de precisión y un porcentaje de respuesta a los tickets y un análisis de satisfacción del cliente. Entonces se le da en una forma más fácil, un dashboard muy sencillo, toda la información que necesita para ver todas las tendencias, el porcentaje de respuesta al ticket, el comparativo de tickets de cierre automático versus cierre manual. O sea, le damos al cliente toda la facilidad para analizar más fácil toda la cantidad de visualizaciones que se analizan. Hay otro tema que es la salud preventiva. Entonces lo que hacemos es, a través de una alianza con Microsoft, optimizamos la gestión y los recursos de la salud en Bogotá. Y eso es a través de dos grandes puntos. Uno, la provisión de servicios de salud y el monitoreo de establecimientos abiertos al público en cuanto a inspección, vigilancia y control. Y eso a través de 5 fuentes conectadas. Entonces, y el otro, que es muy bonito porque es de verdad bastante diciente cómo la analítica y los datos en general pueden ayudar de verdad a prevenir muertes. Entonces, aquí es sobre el tema de la analítica para la ruta integral materno-perinatal. Y ahí lo que se hace con esta información interconectada de 12 fuentes que estamos en este momento integrando, se caracteriza la población y se analizan los factores de riesgo y protección. Y de cara al cliente final, pues también se le da toda esa información interconectada, o sea, la Secretaría de Salud, para que mejore todos sus procesos de prevención de riesgos materno-perinatales. Eso salva vidas, de verdad, el potencial es muy, muy importante. Otro caso es Bogotá Trabaja, Bogotá Te Conecta. Es el punto, lo hacemos con la Secretaría de Desarrollo Económico en alianza con Google. Como ven, las alianzas nosotros no nos casamos con ninguna alianza específica. Nosotros trabajamos por cada caso de uso con el que consideramos que es el mejor para cada caso de uso concreto. Entonces tenemos alianzas abiertas con todas las casas de nube o las más grandes. Tenemos alianzas estratégicas con expertos en temas de arquitectura de datos, con expertos en temas de análisis descriptivo, con otros, incluso pues obviamente con Google y con Microsoft / OpenAI en este momento trabajamos temas de inteligencia artificial generativa. Es decir, que nosotros no nos casamos con ninguna alianza específica, sino que analizamos de todo el ecosistema lo mejor que hay en el ecosistema para el caso concreto. Y en este caso es la idea de responder a una necesidad imperiosa de mucha gente, de que necesitamos conseguir trabajo. Y a veces hay dos grandes retos que para varios de nosotros puede que no sea un problema, pero para muchos sí lo es. Y es, primero, no sabemos dónde está el trabajo. Dos, no sabemos hacer una hoja de vida, por más increíble que me parezca. Y tres, hay un problema entre el que está necesitando el trabajo y el que está ofreciendo el trabajo, en términos de información que necesita y estandarización de las hojas de vida. Para eso, lo que hicimos fue, pues, una especie de Tinder del empleo, donde a través de un voicebot y un chatbot, las personas meten una información, con esa información se estandariza una hoja de vida que ya está en el sistema, se estandariza y se hace el match con el empleo que haya en la base de datos. Eso es bien interesante porque nos permite acelerar el match con una estandarización de hoja de vida que es muy necesaria. Entonces, ustedes ven esto en la Secretaría de Desarrollo Económico, fue impulsado por ellos y con toda nuestra tecnología. El caso Ciudadanía 360 es
un paso a lo que llaman la carpeta ciudadana. Entonces, un paso de más interoperabilidad y servicios sociales en la ciudad de Bogotá. Sin duda, los problemas son los mismos de siempre. Ustedes lo han vivido en su relación con el Estado en general a veces, y es que hay muchos cielos de información que generan muchas ineficiencias, porque la misma información nos pide una entidad que la otra para que deberían interconectarse y conseguir esa información internamente y no preguntarle al usuario final la misma información siempre. Para eso nosotros empezamos a hacer este proyecto, este caso de uso concreto, a través de un Data Fabric para generar una facilidad de interoperabilidad y visualización que pues obviamente genera esas eficiencias que tanto necesitamos de cara al ciudadano final, al usuario final. Esto pues implica entonces un primer paso a lo que llaman el registro social del gobierno nacional, con una creación inmediata de listados masivos de ciudadano, acceso a información segura, con roles específicos para mejorar la seguridad, visualización de indicadores. El tema de visualización y de dashboards es muy importante porque de verdad uno de los puntos más relevantes es facilitar la vida no solo al ciudadano, sino también a la entidad pública que pueda tomar mejores decisiones a través de una buena visualización. Y eso también lo hacemos. Entonces, esa información histórica de servicios al ciudadano ya está funcionando. Y queríamos también mostrarles este punto que es muy relevante porque si bien nosotros no tenemos toda la base de datos de las fuentes de todo Bogotá y no las queremos tener por ahora ni nada, nosotros lo que queremos es facilitarle la vida a tanto a las entidades como a las empresas, como al ciudadano, en términos de interoperabilidad y las fuentes de información igual. Puede que no las tengamos como tal nosotros propiamente y seamos los dueños de las fuentes o las tengamos todas, pero sí necesitamos facilitar la vida a través de un espacio único donde uno puede encontrar todo, un repositorio, pero más allá de un repositorio. Y eso es el Data Brain. Es, es una necesidad imperiosa por cuatro razones. Uno, pues a veces no tengo un sistema para hacer analítica y necesito a alguien que me ayude a adoptar un sistema que me permita analizar mis datos de forma obviamente escalable, repetible, consistente y segura. Yo agrego el seguro. A veces no tengo los datos, necesito a alguien que me ayude a diseñar cómo debo capturar los datos relevantes para la toma de decisiones. O los datos que tengo no están en condiciones de ser analizados. Es otro gran problema que tengo. Y es que sí, muchas veces en las entidades públicas pasa lo mismo que en el sector privado, pero especialmente lo que hemos visto en las entidades públicas es que definitivamente el cliente dice, yo quiero algo de analítica de datos, y uno le dice al principio, bueno, ¿qué tiene de datos para hacer lo que usted quiere? Si ya sabe qué quiere, ¿no? Primer punto. Segundo, le dice, no, yo tengo los datos, pero los tiene totalmente desorganizados, no se puede hacer nada con esos datos, una calidad muy mala. Y eso es un gran reto que tenemos. A veces o no tienen los datos y a veces creen que los tienen, pero no los tienen en realidad, o la calidad del dato es muy mala. Y la otra es que no tiene la capacidad de analizar los datos que para eso precisamente pues nació Ágata. La razón de ser de Ágata es que hay un órgano, una entidad especializada en analítica de datos para ayudarle a todas las entidades. Y por eso es la capacidad que tenemos en Ágata. Y el Data Brain lo que busca es ser una plataforma de datos escalable y distribuida que resuelva el problema más apremiante y la dificultad de encontrar la información. ¿Qué tipo de información? No solo fuentes de datos concretas, sino también productos de datos concretos, algoritmos ya hechos, listos para salir al mercado o para poderlos ofrecer a terceros. Entonces, ese es un tema muy interesante que siempre debemos tener en cuenta. Qué pena que ahí sí la alarma sonó. Eh, Eso significa que la plataforma DataBrain será un punto de encuentro de fuentes, de algoritmos listos, datos como producto, para poder ofrecer a empresa privada, a empresa pública, con un mecanismo de curaduría. ¿De parte de quién? Del experto, que en este caso sería Ágata, para poder curar esos datos y que confirmar la calidad de la plataforma. Es un Amazon, un marketplace de datos, en realidad.
Y eso sería muy beneficioso porque la gente nos lo está pidiendo primero que todo. Y segundo, de verdad, necesitan saber tener un respaldo de calidad. Y esas tipo de plataformas lo pueden hacer. ¿En qué va este proyecto? Lo hicimos con Amazon, perdón, con Microsoft. Que Microsoft, Amazon Web Services, sí. Amazon Web Services lo que nos ayudó es a estructurar la plataforma hicimos unas pruebas internas, una beta, digámoslo así, técnicamente, de cómo funcionaría. Y ya lo probamos y lo validamos y funciona. Ahora el paso siguiente es ya hacer un caso de uso, o sea, sacarlo a un caso concreto para que la gente lo empiece a, a probar, pero no masivamente. No lo queremos sacar todavía al público, queremos hacer unas pruebas, bastantes pruebas iniciales para poderlo lograr. Pero ese es un plan que ya está haciéndose y que se seguirá a lo largo del próximo año. Entonces, lo que queríamos contarles era estos grandes retos de la ciudad para esto. Uno es la cultura organizacional de las entidades públicas en este caso concreto. Cultura que significa que muchos no saben el poder de los datos para tomar decisiones, no saben qué tienen en datos, no tienen o no tienen la calidad de los datos. Es una gran barrera. Otra barrera es el desconocimiento de qué tienen, qué posibilidades con analítica de datos pueden hacerse e inteligencia artificial. Y ya vamos a entrar más en materia de inteligencia artificial. Entonces, ese es otro reto que se tiene y es necesitamos hacer una gran campaña entre todos para hacer valer el mundo de los datos en las entidades públicas. Lo otro es el valor de la inteligencia artificial per se y la necesidad de capacitarse todos los que están acá y todo, en general, toda la sociedad en lo que se viene inteligencia artificial. Y ahí quería profundizar un poco sobre la importancia de esa profundización en términos de los grandes retos a nivel macro de inteligencia artificial. Entonces, yo sé que ya han hablado bastante del tema, pero quería profundizarlo por dos razones. Uno, porque todos deberíamos saber lo mínimo de inteligencia artificial. Entonces, sus organizaciones deberían saber lo mínimo, no técnicamente. Si son los técnicos, pues obviamente profundizar sus técnicos, tener certificaciones más avanzadas, etcétera. Pero el que no sabe técnicamente, sí debería saberlo generalmente, en términos generales. Ese tema de sensibilización hay que hacerlo urgentemente, porque eso está cambiando cada minuto. Entonces, por ejemplo, desde que nació la guerra, digamos, de la inteligencia artificial generativa hace unos meses, que es una guerra reciente a nivel comercial, a nivel, digamos, de competencia, pero no significa que la inteligencia artificial haya nacido hace unos meses. Esto lleva muchos, muchos años, incluso hubo un periodo que se llamaba el invierno de inteligencia artificial, donde no hubo investigación y desarrollo y recursos para hacerlo, pero ahora todo se está juntando para lograrlo. Hay cada vez mayor capacidad de cómputo, hay cada vez más conectividad, hay cada vez más mejores chips y pues la guerra de los semiconductores es increíble a nivel geopolítico. Entonces tenemos dos grandes reyes de la inteligencia artificial en este momento, tratando de hacer valer su poder. Entonces está China y está Estados Unidos, y los otros están ahí peleando, y uno de los puntos de América Latina es saber qué vamos a hacer nosotros en ese juego geopolítico. Y para eso todos tenemos que jugar un rol de sensibilizar sobre estos temas, hacer muchas pruebas de inteligencia artificial en América Latina y mirar cómo podemos hacer para que aprovechemos y apalanquemos la inteligencia artificial y los datos para el bien. Entonces usemos para solucionar los grandes problemas de la sociedad, no solo colombiana, sino en la región. Eso también es muy importante. El tema que les tenía presente es que sin duda creemos en el poder de la tecnología para situar a la ciudadanía en el centro, pero también creemos en el poder de la inteligencia artificial para mejorar los grandes problemas mundiales y regionales, y obviamente del país. Y entre todos lo podemos hacer, pero tenemos que generar una gobernanza de inteligencia artificial y de datos mucho más fuerte a nivel mundial
regional y Colombia. Y obviamente las ciudades juegan un rol muy importante. Por eso en Bogotá, por ejemplo, ya se creó la política de territorio inteligente, que es la política, digamos, de ciudad inteligente. Y esa política ya se está creando la gobernanza de ciudad inteligente en Bogotá. Entonces, ese tipo de saber cómo se va a hacer, quiénes son las entidades encargadas, ya sea para profundizar, para generar más sensibilidad, pero también para regular, porque mal que bien, inteligencia artificial va a tocar regularlo de una u otra forma. Tendremos ese impacto muy fuerte a nivel Colombia y a nivel global. Ya hemos visto muchos casos de regulación. En China hay tres, llevan 3 años sacando 3 regulaciones. Cada año sacan una regulación. Este año han sacado dos. Una que viene de inteligencia artificial generativa especialmente. El año pasado sacaron otra deepfakes para prevenir, digamos, para meterle la obligación de que quienes hagan deepfakes tengan, pues no deepfakes, sino generación de imágenes con inteligencia artificial, que hayan marcas de agua obligatorias para prevenir ese tema, el terrible tema de los deepfakes. En Europa están tratando de hacer una regulación muy amplia de inteligencia artificial que supuestamente sale en diciembre. En Estados Unidos sacaron hace unos días la Executive Order de Biden. Entonces, ahí poco a poco todos los grandes países están regulando o están buscando una regulación. ¿Y qué está pasando a nivel multilateral? La OIT hizo un consejo, que pues un consejo es una entidad consejería, como un advice, se llama Advisory Board. Entonces, la única persona en América Latina que está en ese Advisory Board es una mexicana. Y la vamos a traer a Colombia próximamente, en Colombia 4.0, para que también puedan ir a conocerla a que la conozcan y cuál es el pensamiento de ella a nivel regional. Este tipo de cosas que haya cada vez más comunidades a nivel América Latina que se junten y que se conozcan, puede apalancar mejor esa gobernanza. Entonces el mensaje es, para Colombia y para Bogotá especialmente, es muy importante la analítica de datos. Tienen en Ágata un aliado estratégico muy fuerte, muy, muy fuerte, porque conoce el tema, es técnico y se apalanca en aliados muy buenos. A nivel de gobernanza, pues cada vez vamos a estar más metidos en el ecosistema regional y mundial para poder apalancar todo ese poder de la tecnología que estamos hablando. No sé si tienen alguna pregunta o quieren conversar en un tema específico. Hola Alejandro, muchísimas gracias. Muy, muy interesante la presentación y sobre todo me ha gustado mucho el enfoque que le has dado en aclarar qué hace Ágata, qué está haciendo Ágata, porque sí creo que permite un poco definir a la audiencia muy bien lo que es Ágata. Tenemos preguntas, se las voy a escalar. Bueno, aquí nos pregunta un participante. ¿Ágata apoya a emprendedores o solo estudiantes con enfoque de ser empleados? Ah, Apoya emprendedores. Bueno, pues lo que les decía del ecosistema que estamos generando. Hay varios emprendedores que están en el ecosistema de Ágata, que lo que hacemos es analizar cuáles son sus grandes productos de inteligencia artificial o de analítica para ver en dónde encajaría en un caso concreto de uso futuro para una entidad pública o pues lo que estemos ofreciendo en Ágata. Entonces, mensaje es, si es emprendedor que tiene un buen producto de inteligencia artificial o de datos, contáctenos. Y ahí empieza una ruta que se llama la ruta de aliados para ver técnicamente, financieramente, cómo están, a ver cómo se pueden involucrar en el ecosistema de Ágata. El otro, a nivel de empleo, pues el mensaje es que, oye, pues es un mundo muy importante tener una base de datos buena de los mejores, ¿no? En este mundo tan competido. Nosotros permanentemente recibimos hojas de vida, claramente, para mirar. No es que estén abiertas siempre cupos, pero pues siempre es bueno tenerlos en cuenta. Perfecto. Complementando esa pregunta, nos dicen que qué opinas de aplicar ciencia de datos como emprendedores o empleados. ¿Cuál estilo de vida prefieres? ¿Y ¿Cómo sería la pregunta? Espérame que la perdí.
¿Qué opinas de aplicar ciencia de datos como emprendedores o empleados? ¿Cuál estilo de vida prefieres? Ah. Uy, las dos son igual de importantes. O sea, yo fui emprendedor. En el caso concreto, tuve muchos marketplaces. Y pues como emprendedor en un marketplace, la analítica de datos es demasiado importante, ¿cierto? Y no solo eso, incluso la inteligencia artificial para hacer el match en un marketplace. Y eso es crucial, o sea, demasiado importante. Y de cara a la empresa, es igual de importante. Es que el mensaje es que todos necesitamos procesos de analítica de datos o de manejo de los datos y no tiene que ser el técnico más increíble, no hay que hacer un data lake, no hay que hacer un data brain pues interno, sino hay que manejar los datos. El arte de los datos es que puede hacerse con una herramienta muy fácil al principio, pero hay que hacerlo. O sea, hay que manejar el dato bien y hay que tratar de hacer todo lo posible para que nos ayude a tomar las mejores decisiones, sea un emprendedor, sea una empresa, sea una ciudad, sea un país. Perfecto. Una pregunta relacionada con el sector salud. En analítica de salud, Colombia tiene una dificultad con la detección temprana de cáncer de mama y también con modelos predictivos de multimorbilidad. ¿En Ágata actualmente están trabajando en algo en este problema? No, señor. Y estoy de acuerdo, que es muy importante. En Ágata no, pero conozco una empresa que es colombiana, pues un emprendimiento, hablando de emprendimientos, que se llama Arcángel. No sé si la conocen. ARK es con K, Arcángel. Y ellos hacen eso, pero no solo de cáncer de mama, sino multicáncer, o sea, Ujú, diagnóstico de cáncer general para, con inteligencia artificial. Y el impacto que tiene Arcángel es increíble, no solo en Colombia, sino ya tiene un impacto global. Incluso consiguieron un contrato para ese tipo de diagnóstico de toda la red de hospitales públicos en Inglaterra. O sea, así de grande es ese mundo y así de fuerte es ese emprendimiento, 100% colombiano. tremendo. Entonces, es bien importante para que lo revisen, el que preguntó, para que revise Arcángel. Arcángel con K nos has dicho. Sí, señor. Perfecto. Durante tu presentación hiciste o mencionaste algo relacionado con un match de las hojas de vida con los trabajos, las hojas de vida con los trabajos. Me preguntan que dónde se encuentra este instrumento. Ese instrumento lo tienen en la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, Ah, exactamente. pero eso es privado, es propio de ellos, o sea, no es de acceso Dirección de público. Empleo es el que está manejando ese tema. Por eso es propio de ellos, no es acceso al público. Sí, exacto. Ahorita lo van a sacar al público. Ok, ok. Bueno, otra pregunta que nos hacen acá es, ¿cuáles aplicaciones y metodologías recomienda para crear un data government en una gran empresa como Ecopetrol o Bancolombia? Eh, Mm, Muy importante. Buena pregunta. Lo bueno es que, bueno, no sé si esté en algunas empresas, pero esas empresas ya tienen una gobernanza de datos muy fuerte, que es afortunadamente, ¿no? Que igual ya tienen una persona, pues bastantes personas que están muy involucradas en el tema de datos y que pues tienen sus propios sistemas de gobernanza. Ahí hay que dividir varios temas. Uno el tema de los datos, otro el tema de inteligencia artificial, que igual también debería haber ya protocolos y principios para manejo de soluciones de inteligencia artificial. Y para el manejo de datos, pues viene, aparte de toda la regulación de privacidad y protección de datos personales que pues, hay que cumplirla sí o sí, hay también unos protocolos de gobernanza y de calidad del dato que ya existen y hay algunos guías y lineamientos públicos que pueden servir a esas empresas, pero también a todas las empresas. O sea, en general, los principios y políticas son generales a gran o chiquita empresa. Lo que pasa es que la gran empresa tiene pues más data y más importancia. ok, perfecto. Bueno, hay varias preguntas. Sí, Em, no, háganle. me hacen acá que cómo empezar analítica avanzada en las empresas de nivel madurez bajo, como la mayoría de los pymes. Sí, es una muy buena pregunta, porque digamos que vamos por fases, ¿no? Los pequeños, el tema, hay varios, o las pymes más bien, tienen varios retos que hay que sanear.
La buena noticia es que cada vez el acceso a tecnologías es más barato que antes y hay más soluciones ya prefabricadas, digámoslo así, que les pueden servir. Ahí el reto es planear mejor, porque puede que haya un sinfín de soluciones de analítica de datos que cada vez son más baratas y por lo tanto tienen más acceso a las pymes, pero antes de comprar cualquier cosa, no es comprar por comprar. Primer mensaje. No es hacer comprar cualquier solución porque es la última en guarachas o la última generación de inteligencia artificial o analítica de datos, sino tienen que mirar muy bien su necesidad concreta. Entonces, las pymes lo primero que deberían hacer, porque tienen recursos aún más limitados, claramente, es mirar muy bien cuál es su necesidad específica que quieren tratar, planear muy bien el caso de uso concreto para ver qué sí deberían comprar y qué no. O sea, no hay que gastar por gastar, primer punto. Y para planear, ustedes saben que hay un libro muy bueno que no lo tengo acá, pero bueno, está por ahí. Ahorita se los doy. Pero el libro es bien interesante porque dice que la mayoría de los proyectos de TI tienen un gran porcentaje o sobrecostos o de no hacerlos bien. De todos los proyectos de infraestructura grandes o del mundo de proyectos grandes, macroproyectos, los proyectos de TI son los que más porcentaje de probabilidad de fracaso o de sobrecostos tienen. Y eso es por una palabra y es no, bueno, dos palabras, no planear. La falta de planeación es la muerte total en ese tipo de cosas y las pymes deben ser muy buenas también en planear para prevenir aún más gastar plata donde no deben ser. Entonces, eso. Y de todas formas, estar mapeando muy bien el ecosistema para saber qué hay en las necesidades concretas. Lo bueno es que ya la terciarización de esos proyectos de analítica, pues es más fácil porque cada vez hay más cosas como software as a service, como un SaaS, de analítica de datos. Entonces hay más cosas interesantes de acceso. Hay más facilidad que antes para las pymes para lograr hacer proyectos de analítica. El problema es saber muy bien qué de verdad necesita. Ok. Eh, digamos que quizás hay muchas personas que nos están escuchando interesadas en el tema de las pymes y tú que estás más cerca un poco del tema gubernamental, ¿conoces algún tipo de iniciativa o algún tipo de apoyo especial que haya para personas que quieran emprender en esos temas de ciencia de datos, inteligencia artificial y demás? Eh, bueno, vamos a dividirlo en diferentes partes. Uno es alguien que quiera saber del mundo de analítica y conocer más a fondo, pues entonces debería capacitarse en esos temas. Para capacitarse en esos temas están las grandes plataformas, o sea, Platzi, está Coursera, está DataCamp, pues todas estas grandes plataformas de capacitaciones educativas tienen muy buenos proyectos, muy buenos cursos o certificaciones en analítica de datos, ¿cierto? Por ese lado. Otro punto de conocimiento son las casas de nube. O sea, obviamente las casas de nube es la infraestructura que soporta todo. Por eso están creciendo tanto y seguirían creciendo muchísimo. Entonces, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, bueno, y voy a ser más amplio, entonces digamos IBM, Oracle, todos ellos tienen programas de formación. Entonces tienen certificaciones también y programas gratuitos para que los busquen y sean certificados por estas casas de nube. Entonces, es también importante y a veces tienen hasta una mayor relación de contratación. Si usted tiene un certificado en Cloud Architect de Google o de Microsoft, pues tiene cierta chance de contratación cuando le estén buscando, es que estén buscando trabajo. Entonces, digamos, tenemos las plataformas grandes que ya vimos, tenemos las casas de nube a nivel de capacitación, ¿cierto? A nivel de emprendimiento, eh, obviamente el tema está tan de moda en temas de inteligencia artificial y especialmente generativa, que pues hay cierto interés, pero no hay aceleradores o concursos específicos de emprendimientos de estos por ahora que yo conozco en Colombia.
Pero sí deben tener en cuenta que los emprendedores, pues igual, las aceleradoras de emprendimiento están muy enfocadas ahora en inteligencia artificial. Entonces, eh, ahí hay una posibilidad de conseguir o financiación o capacitación, Start como un Cube Ventures. Esas aceleradoras pues están buscando ya cada vez más tecnologías emergentes, entonces ahí también pueden estar. Apps.co de Mintic sigue dando sus cosas, pero no son especializadas en analítica, o pues que yo sepa todavía no tienen un programa específico de inteligencia artificial o de analítica, pero pues para el emprendedor en general que quiera estar ahí también está esa opción. Eso sería más o menos. Muy bien. Bueno, tengo Un otras mensaje, qué preguntas. pena, un Dale, dale, mensaje de dale, sigue. talento. Un mensaje de talento para todos es que, pues, todos tenemos que aprender. O sea, no solo el que tiene 18 años y va a hacer de pronto, o 25 años o 21 años y va a aprender, o va a salir de la universidad y va a hacer algo, o está saliendo del colegio y va a hacer algo, sino los de 40, los de 50, los de 60, todos tenemos que reaprender. O sea, el mensaje en esto es que como cada semana pasa una noticia nueva, tenemos que seguir aprendiendo. Es un mensaje muy importante para todos. Sí, excelente. Digamos que en este mundo tan cambiante, pues digamos que pues sí que cuesta dejar de estudiar o actualizarse. Eso va muy rápido, va como un TGV, un tren de gran velocidad. Totalmente. Bueno, me preguntan acá que si existe alguna capacitación o programas específicos para mejorar la competencia en el manejo de datos en los empleados de Ágata. Pues nosotros, parte de mi trabajo como líder de ecosistema es generar las alianzas que estábamos hablando. Y alianzas es en el sentido amplio. Las alianzas es buscando las empresas que les mencionaba para toda la cadena del dato, para inteligencia artificial, pero también busco alianzas estratégicas para mejorar el talento de Ágata. Y por eso, pues, obviamente, pues tengo las alianzas con las casas de nube, entonces se están certificando varios de Ágata en Google, en Amazon, en Microsoft. Eso hace parte del deber ser de Ágata, es que tenga el mejor talento. Y también pero estamos amplios, estamos hablando con varias otras empresas para ver cuál es el que mejor ofrece capacitaciones para el talento de Ágata. Perfecto. Eh, Otra pregunta que nos hacen es si utiliza alguna herramienta automática para manejo de datos no depurados y análisis descriptivos, si al interior de lo que trabajan en Ágata. Alguna herramienta automática para manejo de datos no depurados y análisis descriptivos. No sé exactamente cuál usan Ok, en casos concretos. Me tocaría averiguar, pero sí usan. ok. Y la última que tengo acá, bueno, me acaba de llegar otra. ¿Cómo manejan algo que es crítico y crucial en el procesamiento real de datos y es la falta de los datos y la baja calidad de estos? Ese es lo que estábamos hablando, es el gran reto, pero el gigante reto. O sea, es demasiado importante. Por lo que les decía, en casos concretos que hemos tenido, los clientes dicen, no, claro, yo le tengo esto. Uno dice, o sea, yo le tengo esto, me refiero a, le tengo los datos para hacer el caso de uso concreto, uno le cree. El problema es que uno no puede creerle. Inicialmente hay que hacer un due diligence de verdad de los datos que hay. Porque si arrancamos un proyecto, firmamos un proyecto, sin eso, pues se demora 6 meses más mínimo el proyecto. Entonces hay que hacer un due diligence muy juicioso de quién tiene los datos, quién puede manejar los datos, también la transferencia de datos es importantísimo, y la calidad de los datos. Entonces hay que hacer, la respuesta es un due diligence. Hay que hacer un muy buen due diligence para Ujú. ver quién tiene qué, cómo y cuándo los puede transferir. Y el otro tema es que los transfieran, ¿no? Es otro Sí. reto de la transferencia de datos, es importante también. No solo a nivel legal, sino que de verdad tengan las ganas de transferirlo, o sea, de verdad tengan las ganas de pasar esa información. Bueno, tengo dos más. Hágale. ¿Cómo,
Tengo hasta la una, mejor dicho, que tengo el siguiente conferencista, y si tú tienes el tiempo. Eh, Sí. ¿Cómo manejan la gobernanza con los datos del gobierno, especialmente la Oficina de Tecnologías, la OTIC? La, no sé exactamente sobre qué de TIC, qué necesitan de TIC. ¿Cómo manejan la gobernanza, tal cual, cómo manejan la gobernanza con los datos del gobierno, especialmente de la Oficina de Tecnologías de la OTIC? O sea, desde esa oficina, ¿eso es referencia de conocimiento? No, pero no, recordamos cómo funciona la cosa. Por un lado, cada caso concreto es un cliente nuevo. Entonces, Eh, por ejemplo, lo que hablamos de Bogotá Te Escucha, la Secretaría General, ¿de qué información sacamos toda la data? Pues obviamente las redes sociales. La Secretaría de Salud, por el tema que hablamos del caso concreto de salud, pues la Secretaría de Salud nos da esto. Tenemos un caso con Transmilenio, Transmilenio nos da la data. Tenemos un caso con la Secretaría de Desarrollo Económico para Inclusión Financiera, que hicimos un scoring crediticio, otro caso de uso que hicimos. Eso también viene de la Secretaría. Es decir, el cliente es quien nos da los datos. Y cuando se activa un caso de uso concreto, se hace la gobernanza del dato de esos datos, de esas fuentes específicas. No es que sea un manejo integral de todos los datos del Estado colombiano o de la ciudad, sino es del caso concreto. La gobernanza se hace del caso concreto de uso. ok, nos queda claro, sí. Aquí una pregunta que hacen es que con qué regularidad están actualizando ustedes sus sistemas, teniendo presente las regulaciones que salen frecuentemente en torno al manejo, a la privacidad y demás de los datos. Sí, muy buen punto. La gobernanza se mueve cada minuto. Es Sí, verdad. Tenemos una persona encargada de gobernanza de datos. Eso me olvidó en la respuesta anterior, perdón. Tenemos un grupo encargado de la gobernanza de datos. O sea, un experto en gobernanza de datos que es quien está encargado de estar actualizado en lo último en regulación y en legislación y en ética de principios, en todo el tema de cómo manejar los datos y cómo transferirlos y cómo, o sea, el arte de todo el tema de gobernanza de datos como tal, hay alguien encargado específicamente en Ágata de eso. Entonces, él es quien se encarga de estar actualizado para poder hacer todo lo que se tenga que hacer en los casos de uso de Ágata. perfecto. Otra pregunta que nos hacen acá, y ya es la última que tengo, dice, ¿están trabajando actualmente con proyectos de visión artificial como detección de objetos en temas de No, movilidad, aforos vehiculares o seguridad vial? no, aún no, no tenemos un caso concreto de eso. A nivel de movilidad, lo que estamos haciendo es una consultoría para Transmilenio para el tema de análisis del sistema de recaudo masivo de Bogotá. Entonces, lo que estamos haciendo es con mucha data de Transmilenio y de otras fuentes, mirando cómo sería un sistema de recaudo masivo versión moderna, es decir, versión Regiotram, Metro, Tenbici, Taxi, todo listo, todo junto, cómo sería esa nueva visión del sistema de recaudo en el sistema de transporte. Pero en términos de seguridad, pues obviamente con el nuevo alcalde, que tanto hablaron en campaña de eso, pues obviamente vendrá el próximo año muchas cosas. Bueno, Alejandro, digamos que del sector académico, pues digamos que actuando en representación de la escuela, total disposición de lo que podamos hacer de manera conjunta, igual a los demás participantes, lo que podamos hacer academia y otras entidades completamente abiertos a lo que sea. No, muchas gracias. Y sí, totalmente, yo estoy de acuerdo. Feliz de estar con ustedes y el ecosistema, pues que todo el mundo se conozca y esté conectado para mejorar todos los temas en Colombia. Y lo que les digo, a nivel regional, debemos estar muy conectados. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tremenda presentación y muy interesante todo lo que nos has contado el día de hoy. Bueno, que les vaya muy bien, que estén Bueno, bien. muchas gracias. Feliz tarde. Hasta Gracias. luego.